Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Somos dos argentinos mexicanos y atención a la reacción y al análisis que se viene hoy, porque vamos a ver un video que me pareció muy interesante, al menos el título. Se llama así, México 2025. ¿Estamos en el peor escenario posible? Es un video que corresponde al canal Aprende Algo de Dinero, 326.000 suscriptores. Este video viene muy bien de visualizaciones. Vamos a ver qué nos dice al respecto de si México está en el peor escenario posible. Déjenme saber en comentarios qué opinan. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y denle like a este contenido para darnos una mano. A ver, veremos qué onda con esto, amigos. Me llama mucho la atención ver este video. México 2025. ¿El peor escenario posible? México está en su autodestrucción. Podemos resumir lo que vendrá. Crisis económica, régimen autoritario confirmado, nulo Estado de Derecho y una ola de violencia no vista desde la Revolución Mexicana. Y pues así la cosa, joven. Aguanta. Aguanta porque... Ya pues, ¿qué se puede hacer? Si tienen los medios... En serio que es muchísima información la que acaba de dar. Crisis económica, crisis de violencia, crisis social. Imagino que debe tener él un porqué a todo lo que me está diciendo, pero ya directamente quiero apelar a los mexicanos, a la sinceridad de los mexicanos, de si ven que esta situación es así, que si México se encamina a la que vendría a ser la peor crisis de su historia y por qué. Y creo que nadie mejor que ustedes para poder responderme esta pregunta. Vamos a ver qué tiene para seguir diciendo, no, ya arrancó con todo. Si la oportunidad, lo mejor es abandonar México, así tal cual. ¿Para qué vivir aquí si hay oportunidad de escapar? Si no la tienen, pues busquen porque esto se va a poner cada vez peor. El resultado final podría ser una posible guerra civil. Me tomo un café para poder intentar digerir esto mientras vemos una imagen de Culiacán, en Sinaloa, que incendian un casino. ¿Los mexicanos tienen el sueño de abandonar su país? ¿La gran mayoría de los mexicanos se quiere ir de México o no? Ya se está notando en diferentes partes del territorio que el gobierno cedió al crimen organizado. Recuerden que la cesión del territorio nacional por parte del gobierno a cualquier tercero podría definirse como traición a la patria. Este gobierno ha cedido el control de territorios al crimen organizado. Si buscas traidores, son los mañosos o gente que tiene trato con ellos. Eso convierte a casi todos los políticos en traidores. Ahora ya andan pidiendo unidad nacional y cerrar filas por el regreso de Donald Trump, cuando ellos dividieron a la población. Además, cerrar filas con el crimen organizado. No, gracias, eso es traición a la patria. Otra posibilidad es la balcanización del territorio, o sea que se separe la república. Suena difícil. Se puede, o sea, en serio que estoy escuchando cosas que en mi vida escuché y creo que ustedes podrían llegar a explicarme siendo yo un extranjero, siendo argentino, que me parece que tiene que ver más con un contexto y la historia de México. México se puede separar en otros países y por otro lado, hace un ratito veíamos, hace segundos, un mapa de lo que es México con los cárteles de droga. ¿Es tan compleja la situación con respecto a la droga en México? A ver, en todo el mundo llega que la situación es compleja desde siempre, pero ¿es tan así? Y por otro lado, la política está metida con los cárteles de droga, o sea, ¿hay como una ligazón o no? Claro, yo desde afuera digo, bueno, imagino que los cárteles de droga para operar tienen que tener ciertas concesiones. Creo, no lo sé. Por eso, amigos, los quiero escuchar a ustedes, pero este video viene siendo muy fuerte. Pero la realidad es que el norte de México depende más de Estados Unidos y el sur de México es una carga fiscal para ellos. Este discurso se acentuará más en los próximos meses y años. Que tenga éxito o no, quién sabe, pero lo van a empezar a ver frecuentemente y que siquiera se lo planteen no es buena señal. Además del gobierno criminal que tenemos, llega Donald Trump, que es otro criminal que viene con mayoría en la Cámara de Representantes y Senadores, y un gabinete bastante cuestionable, muy similar a México en 2018, cuando López llegó con muchos perfiles impresentables y la poca gente capaz renunció después, porque entendió de qué se trataba realmente el movimiento. Entrando en el tema, ¿por qué puede ser el peor escenario posible? Tenemos una cooptación de los tres poderes. El crimen organizado apoderándose de México, una economía en declive, un gobierno con ideas comunistas y a Trump.
Los Estados Unidos mexicanos, como una república democrática, fueron un corto experimento. El gobierno actual mexicano, que es la continuación de López Obrador, ¿se considera, o sea, Sheinbaum es comunista? Porque es lo que me está diciendo acá en el video, que Sheinbaum es comunista. Ahora, esto de México, perdón, de Donald Trump, ¿tiene tanta injerencia en México? O sea, porque para mí México es un país que puede tranquilamente sin los Estados Unidos. Imagino que el análisis debe depender del sitio desde donde te pares para hacerlo, y ya a esta altura quiero que me vayan comentando y diciendo qué opinan de este video que estamos viendo, que me parece fortísimo. De 30 años. México ya es un régimen autoritario y los López no se van a ir nunca por las buenas. Ahí tienen a Maduro, por ejemplo. A partir de aquí todo pinta a que ya no habrá Estado de Derecho, elecciones libres, oportunidades de emprender, ni libertad de expresión. Los únicos beneficiados de todo esto serán tres grupos: los empresarios y medios de comunicación que coquetean con el régimen, el crimen organizado y la fauna política, sobre todo de Morena y aliados. Si estás en uno de estos grupos, entonces no tendrás problemas. Si no, cada vez te quitarán más libertades, oportunidades y dinero con más impuestos y extorsiones. Realmente no hay mucho que hacer. Como ya tienen tomado todo el poder, van a aprobar todas sus porquerías sin ningún contrapeso. La coyuntura actual de México está mandada a hacer para erradicar al país. Es un escenario que irá empeorando. Jamás imaginamos que tendríamos la desgracia de ver al caquistocrático partido de Morena haciéndose de todo el poder legislativo y judicial con amenazas y abusos de poder, de la forma más ilegal y autoritaria posible. Así es, todo de forma ilegal. A ver, el actual gobierno, para ustedes, o sea, díganme su opinión, ¿es un gobierno autoritario? ¿Es un gobierno que se basa en el apoyo de las mafias ilegales, obviamente por ser mafia? ¿Es un gobierno que sube impuestos, que castiga al pueblo, que solamente le da beneficios a los grandes empresarios? O sea, es lo que yo estoy entendiendo del video, y me gustaría leerlos a ustedes que viven en México, a ver qué tienen para decir al respecto. Legal, los problemas vendrán después porque Morena no es un partido político, es un zoológico lleno de bestias a las que les abrieron las jaulas al mismo tiempo. Se van a comer vivos entre ellos. No hay forma posible de darle legitimidad a un gobierno que no la tiene. Literalmente se compone de gente con antecedentes penales, diciendo puras mentiras y robando a manos llenas. Estamos en una caquistocracia, el gobierno de los peores. Casualmente fue la palabra que usó la revista The Economist como palabra del año 2024, principalmente por la victoria de Trump. Desde que los mexicanos se tomaron en serio al priista y demagogo de López, fue la perdición, y recuerden que Peña Nieto le ayudó a ganar las elecciones a cambio de impunidad. Quiero que me expliquen en este punto si López fue un buen presidente o un mal presidente. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos del gobierno de López? Para entre todos poder ir entendiendo esta situación. Si quieren echar culpas, pueden echársela a Peña, a los empresarios compadres, a los pseudointelectuales de izquierda que le lavaron los pies y a todos los traidores disfrazados con la bandera del buenismo. Será como vivir con el viejo PRI, pero peor. Las nuevas reglas que se impondrán evitarán que México se pueda desarrollar económicamente. Por ejemplo, México antes de 1910, previo a la Revolución Mexicana, tenía un PIB per cápita mayor al que tenía Japón. Luego de esto jamás volvimos a alcanzarlos y tuvimos casi un siglo de atraso por andar jugándole a ser de los rojos. Es inverosímil que teniendo a Estados Unidos de vecino, viendo su éxito económico y siendo su mayor socio comercial, los ridículos quieran replicar el fracasado siglo XX mexicano. Es la misma línea de pensamiento, pero sí hay una razón. Los mexicanos fueron educados de tal manera que odien la generación de riqueza, el libre mercado, la democracia y el Estado de Derecho. Con una mentalidad tercermundista, es imposible aspirar a ser una potencia. En serio que me voy a atragantar. En serio. Por cierto, estoy comiendo un budín que hizo Agus, que está riquísimo, pero me voy a atragantar con lo que acabo de escuchar. Me parece un discurso sumamente de derecha, basado, no veo muchos datos, no me está dando datos. Me parece que es un discurso sumamente clasista, discriminatorio, que los mexicanos fueron educados para ser tercermundistas, para... ¿Amigos? ¿En serio? Creo que la persona que hizo este video no salió nunca de México a otros sitios de Latinoamérica.
Nosotros estuvimos en la Ciudad de México y sabemos lo que es. México nos ha parecido un país súper mega archi desarrollado. Ahora que digan que casi que está tratando a los mexicanos de tontos. ¿En serio? Me parece un discurso de alguien que votaría a Donald Trump. O sea, un discurso de alguien de ultraderecha, que no está mal serlo. Pero me llama la atención la manera en la que está intentando como infundar un poco de miedo, ¿no? El sistema educativo mexicano es un centro de adoctrinamiento diseñado para inculcar ideas destructivas en la población mexicana. La historia de bronce, que son puras mentiras. Este cuento lo crearon porque así pueden robar impunemente y de paso envolverse en el lábaro patrio recitando un repulsivo discurso de la inexistente soberanía nacional. Esa ya la entregaron al crimen organizado. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla y México, que no sabe nada de la suya, está haciendo una labor titánica para regresar a ser una república bananera. La oposición prácticamente no existe y nadie está de ánimo para construir una que sea única y exclusivamente ciudadana. La solución a largo plazo sería crear una red ciudadana que no esté afiliada a ningún partido político y posteriormente crear una base sólida de perfiles que quiera competir en elecciones de todos los niveles. La gente tiene miedo por obvias razones. Solo recordemos los candidatos que fueron moridos antes, durante y después de todo el proceso electoral. Están de iniciativas el Partido Libertario, y tal vez Bueno, el Frente esto sí, nosotros cuando estuvimos en México faltaba creo que 2 semanas para las elecciones donde Sheinbaum salió presidenta, que fue elegida por amplia mayoría como presidenta, y me acuerdo que todos los días prendíamos el telediario, el noticiero, y todos los días mataban a un político nuevo, todos los días, era cuestión de todos los días. En la casa, de hecho han matado, me acuerdo, a un político entrando a su domicilio, bajando una camioneta, a uno en pleno acto político. Quiero preguntarles qué onda con esto, quiero preguntarles si sigue pasando, a qué se debe y si el gobierno tomó algún tipo de medidas al respecto, si al gobierno le importa esto que estuvo pasando y yo puedo dar fe porque yo lo vi. Nacional. Sin embargo, sabiendo que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a estas alturas están completamente coludidos con el régimen, ni de broma permitirían crear otro partido político. Lo importante de una oposición es que tiene que ser 100% ciudadana, no puede haber ningún político dentro, ya que se ha demostrado que son puros traidores. Si no cumple ese requisito... Bueno, perdón, esto que está diciendo, perdón, yo soy argentina y esto que está diciendo de Milei es mentira, porque está bien, Milei es un outsider, pero todos los que acompañan a Milei son políticos. O sea, no es que salvo la hermana, que no era política, que trabaja en un pelotero y demás, el resto son todos políticos, son políticos de carrera. Digo, Milei tuvo una alianza casi con Macri, que fue presidente de la Argentina, entonces tampoco se idealice tanto, que las últimas noticias de Milei tampoco son tan buenas. Digo, sí, estaría bueno, si vamos a decir algo, hablar de todo y decir todo, y no solamente la parte que me conviene, porque si uno entra a leer las últimas noticias que hay con respecto a Milei, lo que ha pasado con Milei en la apertura del Congreso y tal, que se le agarró con un diputado Manes o senador o algo por el estilo, heavy también, amigos, y la verdad que Argentina también ya no tiene tanta inflación, pero tampoco hay consumo y no se reactiva la economía, entonces cuidado con este tipo de contenido. No es oposición. Por ahí anda Ricardo Salinas Pliego de Electra queriendo ser candidato, y también Eduardo Verástegui, el de las películas malas. Ambas opciones horribles, pero es México mágico. Si ganó López, cualquiera puede. Salinas tiene dinero y es lo que más se necesita para una campaña. Con que perdone unas mensualidades en Electra, asegura votos, y Verástegui es un chiste. Pasemos a otros asuntos. La caída del Poder Judicial se traduce en que no habrá ni una pizca de confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros para invertir su dinero en México, así que fuga de capitales. Este no es un canal de derecho, pero de lo que se trata es que todos los... Perdón, no sé, abro encuesta, no es un canal de derecha. Miren que yo la verdad estoy lo más lejos de intentar querer hablar o hacer un adoctrinamiento político, pero estoy escuchando todas pálidas. O sea, yo veo este video y digo, no quiero ir a México ni de visita. Veo este video y digo, México es la próxima Venezuela. Y no me parece tampoco que sea así. Yo creo que por algo ha ganado Sheinbaum también, por algo la gran mayoría de los mexicanos la han votado. Jueces, magistrados y ministros de México se elegirán por voto popular, y esa es la cosa más absurda que puede existir, ni adjetivos hay en español.
La gente tendría que escribir cientos de nombres entre miles de candidatos y duraría horas votando por gente que nunca ha visto ni verá en su vida. Nadie irá a esas elecciones a perder 4 horas de su vida a menos que le paguen, y esa es la clave. Es para que los políticos, empresarios y crimen organizado metan a sus elementos y puedan torcer la ley como les plazca. Será un desastre esa elección. Pensé que esperarían a que el INE hiciera ese vergonzoso experimento para decir que son unos inútiles y reformarlo, pero ya desde antes quieren el control total del INE y lo van a tener. También quitaron todo contrapeso en las cámaras de diputados y senadores. Tengo que hacer énfasis que todo esto con una mayoría espuria y sin ningún respeto por la ley. La elección presidencial fue ilegítima por muchas razones: la intervención del expresidente en la campaña, el financiamiento ilícito, campaña anticipada, compra de votos directa e... Perdón, ¿esto es así? O sea, ¿hubo fraude en una palabra? ¿Se puede resumir en fraude la elección de Sheinbaum? Yo estuve ahí en México y la verdad que yo lo que sentía era que ella ganaba, yo sin saber a quién correspondía. Yo decía, esta gana, y hablando con mexicanos me decían, la voy a votar, la voy a votar, la voy a votar. Está dando a entender que hubo hasta fraude en las elecciones, que es un gobierno casi autoritario, militarista. Indirecta, crimen organizado participando y demás. En las próximas elecciones tendrá que haber recuento ciudadano con pruebas, ya que en el INE no se podrá confiar para nada. No es de extrañarse que el régimen mexicano apoye a la dictadura de Maduro en Venezuela, porque saben que es su futuro. Saben que por las vías democráticas se caerá su teatro. Es muy grave para México demostrar apoyo a un apestado político como Maduro. Es posible que sea en retribución por el dinero que se rumora recibió López para sus campañas por parte de Venezuela. Así que se puede presumir que fue una elección de Estado, por una sobrerepresentación lograda por los traidores del Tribunal Electoral. Una mayoría espuria en el Senado por medio de extorsiones y el chantaje a ministros de la Corte e imposición de personas incapaces de ejercer un cargo tan importante. Corrupción y nepotismo al más alto nivel. Entonces la conclusión con este tema es que el gobierno carece de legitimidad, y eso le pasará factura cuando todos empiecen a pelear el poder. En economía no hay mucho que decir. Sabíamos que el nivel de saqueo que sufrió México el sexenio pasado fue algo sin precedentes. El gobierno se endeudó más de 6 billones de pesos, más de la mitad de la deuda que tenía al inicio del sexenio. ¿Qué se hizo con ese dinero? Nada, absolutamente nada. Simplemente desapareció misteriosamente. Dicen que hicieron obras y dieron becas a los ninis y viejitos. Que lo digan bien, se lo robaron. Los mamuts blancos sabíamos desde que se anunciaron que fracasarían. Lo que no sabíamos es que darían adjudicaciones directas a amigos, familiares y hasta choferes con tal descaro. Ahora son empresarios. Cada mamut costó más de $500 million de pesos, pero con tantas ocurrencias como la soberanía de Pemex y CFE, la farmaciototota mexicana de militarización, la vacuna patria, los nuevos autos orina, todos estos, digámosle, emprendimientos del bienestar, son saqueos. Segalmex y sus pilas que andaban en Polonia, o su contrabando de crico en caracolas a Hong Kong, o el gas bienestar, ya ni me acordaba, el otro Pemex pero de litio, el Insabi y luego IMSS Bienestar, el Banco del Bienestar que es para lavar dinero. Las pipas de Pemex ahora quieren hacer tiendas del bienestar y lo que se les ocurra pues. Entiendan por favor, nada de esto funciona. La Guardia Nacional, que en lo personal jamás los he visto que hayan detenido ni ayudado a nadie, ni una infracción saben llenar, historia real. Pero para extorsionar son buenísimos, aunque se ha dicho que su principal función es ser la migra mexicana. Si son personas que salen a carretera seguido, verán el deterioro de todas las carreteras del país. Si ven que arreglan un camino, probablemente sea ruta del crimen organizado. Cuéntenme eso, el estado de las rutas en México. Me interesa saber si esto es así o no. Y por otro lado, que me hagan alguna breve lectura de lo que escuchamos hasta el momento. Amigos, la verdad que si esto es así, es muy fuerte. Muy fuerte. Yo no lo veo así, o sea, no lo veo tan así. Sí, eso de que se apoyó a Venezuela, a Maduro y tal, eso, porque lo busqué mientras tanto para ver si era verdad o mentira. Y eso sí me parece que está fatal, me parece que no puedes apoyar nunca en tu vida una dictadura. Me gustaría escucharlos a ustedes. Si hay alguien pro Maduro, pro Venezuela, que me explique aquí en comentarios el por qué. Pero después el resto, a ver... acusan al gobierno que salió y al gobierno actual de robar, de llevarse toda la plata, ¿entienden? De hacer negociados y de solamente beneficiar al crimen organizado.
Pero bueno, quiero leerlos a ustedes. Voy a estar muy atento a los comentarios de este video. De verdad me puedo seguir largo y extendido en todo esto. Por ejemplo, el IMSS ya es una cosa vergonzosa. No hay insumos, no existe ninguna lógica para los empleados formales en pagar un seguro que no los va a atender. Hablando del IMSS, en los datos de nuevos afiliados del IMSS se empieza a ver una contracción en la cantidad de gente contratada, lo que sugiere que los empleos formales están en tendencia bajista. Este diciembre fue la caída más grande desde que se tiene registro, con 405,000 empleos. Ojo, en comparación contra los diciembres anteriores. Es normal que en diciembre bajen los puestos de trabajo, pero es un dato atípico. De seguir acentuándose, el desempleo será un problema. En contraposición, el empleo informal sigue creciendo. Actualmente el 54.6% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Bien, hablemos un poco de eso. Quiero que me cuenten cómo es el tema del trabajo en México. Es verdad que hay tanto trabajo informal y por otro lado, es verdad que hay tanta pobreza. Y quienes están trabajando ahora, que me dejen saber también aquí cuánto cobran por mes en pesos mexicanos y cuánto se necesita también para vivir mes a mes. ¿Es complejo llegar en México a fin de mes o no? Y ellos son responsables del 25% del PIB aproximadamente. Los mejores salarios siempre están en el sector formal, son los que generan más PIB y para el gobierno es indispensable que crezca la formalidad. Se necesitan más puestos de trabajo formales para que el gobierno pueda cobrarles impuestos y seguir financiando su demagogia. Pero la economía va mal y no hay absolutamente ningún motivo para pensar que mejorará. Para poder sacar los criterios generales de política económica para el 2025, ley de ingresos y presupuesto de egresos, se tuvieron que inventar que el PIB crecerá entre 1.5 y 2.5% este año. Algunas casas de análisis no le dan ni el 1% este año. Es una burla, pero con esta trampa pueden inventarse que recaudarán mucho y pueden aprobar más saqueo. Como no les alcanzará, contratarán más deuda, pero no tienen mucho margen de maniobra. Si nos bajan la calificación crediticia, el gobierno mexicano tendrá que endeudarse a tasas más altas, si no, nadie le va a prestar. Al final se ponen a imprimir y más deuda, más inflación y terminamos como en la docena trágica. Al más puro estilo del PRI de antaño, al cabo son los mismos. Afortunadamente tenemos el tipo de cambio flotante y eso nos ayuda a que el gobierno no haga infamias. Pero este año las cosas pintan mal para México. El mismo López dijo que habría una crisis en 2025. No descartamos que sí puede haber una crisis económica financiera externa que pueda impactar, pero de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica financiera podría darse a partir del 2025 y desde luego no lo deseamos. Externa. Una recesión económica en 2025 está prácticamente confirmada y si el petróleo inicia una tendencia alcista, le crecerían los enanos al gobierno, ya que tendría que perdonar el IEPS en gasolina y a Pemex no lo beneficiaría, porque es Pemex, ellos perderían dinero aunque el barril costara $1,000. La realidad es que él ya sabía el muladar que dejó en las finanzas públicas. Es una lástima que a él no le tronara la burbuja. El bicho le vino como anillo al dedo para tapar todo su relajo. Por ejemplo, los fondos de emergencia que tenía México, que eran de 495,000 millones de pesos, casi medio billón, se los robaron casi todos. Ahora solo hay 63,000 millones. ¿Es verdad? Wow. Desaparecieron 432,000 millones o se robaron el 87%. Un descaro increíble. Si la gente entendiera en términos simples cuánto dinero está desaparecido y sobre todo de a cómo les toca pagar a cada uno, al día siguiente lo sacarían a patadas del palacio. Sin embargo, apelan a la ignorancia de la población y les dan sus sobornos en forma de apoyos para mantenerlos contentos. Pero si realmente estuvieran repartido lo que se robaban antes, les tocaría de muchísimo, pero muchísimo más. Tanto que no sabrían ni dónde poner tanto dinero. Lo interesante vendrá cuando ya no les den sus dádivas porque se acabó el dinero. Sin darse cuenta les quitarán sus 6,000 pesos bimestrales o la limosna que les den y aparte se quedarán sin electricidad, seguro social, carretera, seguridad y todos los servicios públicos que se usan. Por ejemplo, un tratamiento contra el cáncer de mama cuesta 145,000 pesos anuales, según el IMSS, si ellos atienden. Pero si es particular, 350,000. Los 36,000 anuales que les dan a los viejitos no alcanzan para nada. Otro tema es la escasez de bienes y servicios privados que tendremos porque los sátrapas que gobiernan quieren favorecer empresarios compadres y prestanombres de sus círculos más cercanos. La eliminación de organismos autónomos como el INAI, con el que nos hemos dado cuenta de los robos de este y otros gobiernos, los desaparecen para ellos transparentar las cuentas entre ellos nada más. El IFT, con el que podías iniciar reclamaciones por el servicio de telecomunicaciones horrible como la basura de Telmex, lo quitaron.
esto para favorecer a Slim y te pueda cobrar más por un peor servicio. La escasez se traducirá en peores cosas, como leyes para quebrar empresas que sean competencia de sus cuates. Recientemente el caso de Gruma, la que hace Maseca, una empresa a la que México le debe demasiado. La tortillera Altagracia Gómez hizo presión por medio de COFECE para declarar que Gruma es preponderante y debe vender gran parte de su infraestructura. Digo tortillera porque ella es la presidenta de Minsa, empresa de harina de maíz de su familia, no crean que por otra cosa. Esa mujer y su Plan México son una vergüenza para el país. Imagínense la dependencia de México por Maseca, hasta los mañosos viven de extorsionar tortillerías. Esta acción fue competencia desleal, al peor nivel posible, un total abuso de poder. Al rato tendremos menos tortillas de menor calidad y más caras. Pero esto va a pasar en todos los sectores, con tal de favorecer a la fauna política morenista. Y luego la tontería de que quieren prohibir el maíz transgénico. Ya mejor que digan que nos quieren imponer la dieta venezolana, por donde le busquen es un mugrero este gobierno. Es un parásito que viene... A ver, abro encuesta. ¿Este gobierno, el gobierno actual de México, es un mugrero para ustedes, sí o no? Me parece sumamente fuerte el contenido. En algunas cosas no coincido. En otras cosas me siento sorprendido. Y en otras cosas, si está diciendo la verdad, en determinados puntos tiene cierta lógica de lo que podría llegar a pasar. Ahora bien, ustedes mexicanos, ¿creen que podría llegar a haber algún tipo de crisis? Porque si hay una crisis como la que está hablando este video, es una crisis enorme, gigante. Qué fuerte, amigos, qué fuerte. Los voy a estar leyendo porque yo cuando los leo también aprendo más. Que de eso se trata, de ir aprendiendo de nosotros para conocernos más y seguir comentando esta clase de videos en donde vamos conociendo opiniones de otros y situaciones de todo tipo. Nos vemos en el próximo video y gracias por haber estado ahí. Chau, chau.